Hola, muy buenas. Mi nombre es Joan David Pérez y voy a ser el orador de esta pequeña explicación sobre la difracción, que es sus características, sus tres principales principios y pues las aplicaciones de la misma. Entonces, empezando por la difracción debemos saber qué es. Pues podemos decir que la difracción es un fenómeno característico de las ondas y pues él se basa en cómo se curvan las ondas o pues cómo se esparcen al chocar con algún objeto o pues atravesarlo. Entonces debemos tener en cuenta eso. Aquí podemos ver un ejemplo de ello, que es una onda plana atravesando dos rendijas que lo que hacen es generar ondas curvas al atravesarlo. Más adelante veremos en profundidad esto. Entonces, hablando de las características de la onda, decimos que hay desde ondas sonoras hasta ondas electromagnéticas. También hay ondas de radio, de luz, ondas sonoras y demás. Pero entonces debemos tener en cuenta que esta onda se propaga en un tamaño finito. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Desde que la onda tenga un foco constante y no se choque con ningún otro medio que la interfiera, va a seguir propagándose hacia el infinito. Ejemplo, yo tengo una onda que se propaga por mi puño y hasta que no se encuentre con nada más, pues no se va a detener, generando pues mucho ruido y demás. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, hablando de la difracción, podemos decir que está entendida en tres principios. Entonces, tenemos el principio de Hughes, que pues es muy parecido al ejemplo anteriormente visto, que es una onda plana que atraviesa una rendija. Pues podemos aquí ver que esta rendija, cuando atraviesa varias rendijas de longitud, entonces vemos que genera los puntos máximos y mínimos. Los puntos máximos son esos puntos donde casi no se ven ondas, que es donde se chocan varias y se juntan ellas. Y los puntos mínimos es aquellos donde se alcanza a distinguir bastante la onda. Y pues podemos ver al lado derecho cómo se ve una onda de longitud normal atravesando una rendija. Hablando de la difracción de Fraunhofer, pues decimos que la difracción de Fraunhofer lo que nos hace es calcular pues dónde se va a generar esa interferencia, ya sea destructiva o constructiva, para cuando la onda atraviesa un objeto o una rendija. Y para la difracción de Fresnel podemos decir que esta difracción estudia es cómo se generan los puntos claros y oscuros cuando una onda de luz apunta o atraviesa un objeto, generando claros y oscuros que pues se toman como umbra y penumbra, generando pues así más claros y más oscuros. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora vamos a hablar de las aplicaciones de la difracción. Entonces, la primera y la más importante viene siendo pues la difracción de los rayos X, que pues tiene un espectro electromagnético que genera que las longitudes de estas sean similares a las interatómicas de la materia. Entonces, es posible pues tanto utilizar la difracción de los rayos X como un método para explorar la naturaleza de los cristales u otros materiales, y pues también podemos incluso llegar a intentar descubrir la estructura del ADN como se hacía anteriormente. Y teniendo por otro lado tenemos la ley de Bragg, que pues esta permite estudiar las direcciones en las que la difracción de los rayos X sobre la superficie de un cristal producen interferencias constructivas, dado que pues permite predecir los ángulos en que los rayos X son difractados por un material o una estructura atómica de la tabla periódica. Y pues aquí tenemos una explicación de cómo se da la difracción de Fresnel, que es teniendo, como decía antes, un foco o una fuente de luz, genera por un orificio más grande, como van a ver, genera una luz de frente y una sombra, pero al tener un orificio más pequeño va a generar esos puntos de umbra y penumbra para así generar la luz. Esto se debe a que pasa por una rendija más pequeña de lo que de su cuerpo.
Entonces eso genera esos puntos. Muchas gracias por haber prestado atención. Mi nombre es Joan David Pérez y espero verlos nuevamente.